Este video no fue creado para atacar la fe de nadie, fue creado para cuestionar una narrativa que se repite sin contexto desde hace siglos. Una narrativa que, cuando se analiza con calma, documentos y textos completos, comienza a mostrar grietas profundas. La mayoría de las personas nunca tuvo una elección real sobre el diezmo. Nacieron dentro de una iglesia, escucharon una frase repetida 1000 veces y la aceptaron como verdad absoluta si no diezmas. Estás robando a Dios, pero muy pocos se detuvieron a verificar qué dice realmente la Escritura y qué no dice. El problema no comienza en las iglesias modernas, comienza mucho antes, con una confusión histórica cuidadosamente ignorada. El diezmo bíblico aparece en un contexto muy específico. Una sociedad agrícola, no existían salarios, no existía dinero como ingreso mensual. No existían bancos ni transferencia. La economía giraba en torno a la tierra. Cada vez que la Biblia menciona el diezmo, habla de alimentos, ganado, cereal, vino, aceite, frutos del campo. Nunca dinero, nunca monedas, nunca salarios. Esto no es una interpretación moderna. Está escrito textualmente. El diezmo aparece como parte de la ley mosaica, no como una ley universal. Tenía una función clara a sostener a los levitas, la única tribu que no recibió heredad de tierra. Ellos no sembraban, no cosechaban. Vivían del diezmo porque estaban dedicados al servicio del templo. Aquí ocurre el primer engaño silencioso. Solo una tribu tenía derecho al diezmo. No era para cualquier líder religioso, no era para cualquier predicador carismático. Era exclusivamente para los levitas. Pero hoy, el diezmo se exige a todo creyente, y lo recibe cualquier estructura religiosa que lo reclame como obra de Dios. Avanzamos en Deuteronomio se explica algo que casi nunca se enseña desde el púlpito. Existían diferentes tipos de diezmo, en diferentes años, con diferentes destinos. Uno de ellos se usaba en celebraciones comunitarias, otro era para ayudar al extranjero, al huérfano y a la viuda. No todo iba al templo. Eso ya destruye la idea moderna de un flujo único y obligatorio hacia una institución central. Ahora observa algo clave. Cuando los profetas reprenden al pueblo, no es porque estos no diezmaran, es porque los líderes religiosos estaban corrompidos. Llegamos entonces al texto más usado y más manipulado, Malaquías capítulo 3. Durante generaciones se repite una sola frase: Cortadad quirúrgicamente, trae todos los diezmos al alfolí. Lo que no se lee es el contexto completo. El capítulo revela sacerdotes que robaban del templo, que ofrecían animales enfermos, que despreciaban el servicio a Dios mientras exigían obediencia al pueblo. El reproche no iba dirigido a la gente común, iba dirigido a una casta religiosa corrupta. Separar un versículo del resto del capítulo no es enseñanza, es manipulación. Pero ese fue el punto de inflexión. Desde ahí se construyó una narrativa conveniente. Si no das, Dios te castigará. Si das, Dios te prosperará. Eso no es exégesis, es condicionamiento. Y aún no llegamos a la parte más incómoda. Cuando avanzamos hacia el Nuevo Testamento, ocurre algo que casi nadie menciona, porque rompe por completo el discurso tradicional. Si el diezmo fuera una ley eterna, un mandato inalterable de Dios para todo creyente, sería lógico pensar que Jesús lo habría reafirmado sin ambigüedades. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Jesús habla de dinero muchas veces. Habla de riqueza, de avaricia, de injusticia económica, de abuso religioso, de líderes que oprimen al pueblo mientras aparentan santidad, pero jamás establece el diezmo como una obligación espiritual vinculada a la bendición o a la salvación. Ese silencio no es casual. Jesús no evitó temas incómodos, los confrontó directamente, denunció a los escribas y fariseos, expuso su hipocresía, cuestionó el uso del templo como negocio y señaló cómo los líderes religiosos devoraban los bienes de las viudas. Si el diezmo hubiera sido una piedra angular de la fe, habría sido imposible que no lo abordara de manera clara y normativa. Las pocas veces que Jesús menciona el diezmo, no lo hace para promoverlo, sino para desenmascarar una religiosidad vacía. Habla con hombres que diezman hasta las hierbas más pequeñas, mientras ignoran el sufrimiento humano. No los felicita por su exactitud ritual. Los acusa de haber perdido lo esencial.
Pero una idea se repite sin excepciones. Andar debe ser una decisión personal, nacida del corazón, no impuesta por miedo ni por presión espiritual. Pablo es claro, hasta el punto de resultar incómodo para la narrativa moderna. Dice que cada uno de cómo decidió en su interior, que no sea por obligación, engasea forzado, que Dios no responde al cálculo, sino a la disposición sincera. Esa enseñanza existe, está escrita, pero rara vez ocupa el centro del mensaje. Aquí aparece una contradicción imposible de esquivar. Si Dios exige un porcentaje fijo bajo amenaza espiritual, entonces dar deja de ser voluntario. Y si dar debe ser voluntario, entonces no puede imponerse como ley absoluta. Ambas ideas no pueden coexistir. A partir de este punto, el mensaje comenzó a transformarse. El diezmo dejó de ser contextual y pasó a presentarse como una llave espiritual universal. Una llave para recibir prosperidad, para evitar maldiciones, para activar bendiciones retenidas. La fe empezó a mezclarse con la lógica de la transacción. Y cuando la fe se convierte en transacción, el miedo reemplaza la conciencia. El compromiso se sustituye por la culpa. La relación se convierte en sistema. Pero lo más grave todavía no ha sido dicho, porque el mayor problema no es simplemente lo que se interpretó mal, sino cómo esa interpretación comenzó a utilizarse como herramienta de control. A partir del momento en que el diezmo dejó de presentarse como una práctica situada en un contexto histórico específico y comenzó a proclamarse como una regla espiritual eterna, algo cambió de manera silenciosa dentro de muchas estructuras religiosas. La fe dejó de ser un camino interior y pasó a funcionar como un sistema claro, medible y sobre todo, controlable. Y cuando una doctrina se vuelve controlable, inevitablemente aparece el miedo como herramienta principal. Poco a poco, el mensaje se alejó de la libertad anunciada en el Evangelio y se acercó a una lógica muy distinta, la lógica del intercambio. Dar para recibir, andar para evitar castigo, dar para no perder la protección divina. Este lenguaje rara vez se expresa de forma directa, pero se infiltra en cada sermón, en cada testimonio, en cada promesa implícita. Si das, Dios abrirá puertas. Si no das, algo puede salir mal. Ese algo casi nunca se explica, pero se sugiere constantemente. Problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o fracasos personales pasan a interpretarse como señales de desobediencia espiritual. El miedo se vuelve sutil, pero constante, y el creyente comienza a actuar no por convicción, sino por autoprotección. Este mecanismo es poderoso porque actúa a nivel psicológico, condiciona la fe al temor a la pérdida. El acto de dar deja de ser un gesto libre y se convierte en un seguro espiritual. La persona no contribuye porque quiere, contribuye porque teme las consecuencias de no hacerlo. Y cuando la fe se mueve por miedo, cualquier duda pasa a verse como rebeldía, cualquier pregunta como falta de fe, cualquier análisis como amenaza. Con el tiempo, este modelo produce un resultado previsible. Instituciones cada vez más ricas, liderazgos que viven en una realidad muy distante de la de sus seguidores, discursos cuidadosamente construidos para justificar la acumulación, mientras quienes sostienen el sistema continúan en dificultades, convencidos de que si aún no prosperan es porque fallaron espiritualmente. Aquí aparece una de las distorsiones más graves. El problema nunca es la doctrina. El problema siempre es la persona. No dio lo suficiente. No fue constante, no creyó con la intensidad correcta. Este ciclo mantiene al creyente atrapado, intentando corregir un error que en realidad no existe, mientras el sistema permanece intacto y sin cuestionamientos. El verdadero conflicto no está en ayudar a una comunidad ni en sostener un trabajo religioso. El conflicto surge cuando esa ayuda se transforma en una obligación espiritual incuestionable, respaldada por amenazas sutiles y promesas condicionadas. Cuando alguien afirma hablar en nombre de Dios, pero su mensaje siempre termina en dinero, algo debe analizarse con mucho cuidado. En muchos espacios, el diezmo dejó de ser una contribución y comenzó a funcionar como un contrato invisible. Cumples tu parte financiera y esperas una respuesta divina. Si la respuesta no llega, se asume que el fallo está en ti, nunca en la enseñanza, nunca en la estructura. Ese desequilibrio es la base del control. Con el tiempo, también se instaló un tabú peligroso: no se puede preguntar. El que pregunta duda, en el que duda no tiene fe. El que no tiene fe se convierte en problema. Así, el estudio profundo es desalentado y la ignorancia pasa a confundirse con devoción. Versículos sueltos reemplazan contextos completos. Frases se repiten como eslóganes, sin explicación ni análisis.
Este sistema se fortalece precisamente así. Cuanto menos contexto conoce la persona, más depende de quién interpreta por ella. Cuanto menos lee, más acepta. Textos antiguos son extraídos de su contexto cultural y convertidos en herramientas modernas de presión económica. Y lo más inquietante es que todo esto se presenta como virtud. Quien da más es considerado más espiritual. Quien obedece sin cuestionar es visto como ejemplo de fe. La conciencia se sustituye por obediencia ciega. El discernimiento, por sumisión. De esta forma, se crea una élite religiosa imposible de cuestionar. Cualquier crítica puede etiquetarse como ataque a lo sagrado. Cualquier análisis puede presentarse como rebeldía. Y así, decisiones humanas, intereses institucionales y errores graves quedan blindados bajo un lenguaje espiritual que impide cualquier revisión honesta. Pero ningún sistema basado en el miedo se sostiene indefinidamente. Siempre aparecen grietas, y es precisamente por eso que este tema incomoda tanto. Porque cuando el miedo se desvanece, el control pierde fuerza, y cuando la verdad se hace visible, la manipulación deja de funcionar. Solo queda un paso más al punto final donde todas las piezas encajan, no para generar odio, sino claridad, no para destruir la fe, sino para liberarla. Cuando llegamos a este punto, la pregunta ya no es si el diezmo fue interpretado de forma incorrecta en muchos contextos modernos. La verdadera pregunta es por qué tan pocas personas se atreven a revisar el tema sin miedo. Porque cuando se quita la capa de amenaza espiritual, cuando se leen los textos completos, cuando se observa el recorrido histórico y se comparan las enseñanzas, algo se vuelve evidente. El núcleo del mensaje nunca fue el dinero. La fe, tal como fue anunciada en sus orígenes, no funcionaba como un sistema de cobros. No operaba por porcentajes. No se sostenía sobre el temor a perder bendiciones. Funcionaba sobre transformación interior, responsabilidad personal y conciencia. El dar era consecuencia, no condición. Fluía desde la gratitud, no desde el miedo. Esto no significa que ayudar sea incorrecto. No significa que sostener una comunidad sea malo. Pero sí significa que presentar a Dios como un cobrador celestial distorsiona por completo la esencia del mensaje. Un Dios que exige pagos para protegerte no libera, controla. Un Dios que amenaza con castigos financieros no transforma, somete. Y ese retrato no coincide con el corazón del Evangelio. Durante generaciones, millones de personas dieron no porque entendieran, sino porque temían. Temían perder, temían fallar, temían ser castigadas. Algunos se endeudaron, otros sacrificaron necesidades básicas. Muchos cargaron con una culpa constante, convencidos de que si algo iba mal en sus vidas, era porque habían fallado espiritualmente. Ese peso nunca fue parte del mensaje original. Cuando se examina la historia con honestidad, se observa un patrón claro en prácticas humanas, se consolidaron, se institucionalizaron y luego se declararon divinas. Cuestionarlas se volvió un tabú, y así, lo que comenzó como ayuda mutua terminó convirtiéndose, en muchos casos, en una estructura rígida, inamovible y blindada por lenguaje espiritual. La verdadera espiritualidad no teme a las preguntas, no huye del análisis, no se debilita cuando alguien investiga. Al contrario, la verdad se fortalece cuando se expone a la luz. Lo que se derrumba al ser examinado no era fe, era construcción humana. Tal vez por eso esta información incomoda, porque devuelve la responsabilidad a la conciencia individual, porque rompe la dependencia, porque obliga a distinguir entre lo que fue enseñado y lo que fue asumido sin cuestionar. Nadie puede decidir por ti, ni cuánto dar, ni cómo hacerlo, ni a quién ayudar. Eso pertenece al ámbito de la libertad, no de la imposición, y cuando la responsabilidad vuelve a tus manos, el miedo pierde poder. Este no es un llamado a abandonar la fe, es una invitación a recuperarla sin cadenas, a leer sin filtros, pensar sin culpa, a comprender sin amenazas, a recordar que la verdadera generosidad nunca nace de la presión, sino de la convicción. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Pocas personas lo hacen. La mayoría se queda en la superficie, en lo que es cómodo, en lo que no cuestiona. Llegar al final implica que algo se movió por dentro. Continúa investigando. Lee los textos completos. Preguntan, escucha, confronta ideas. La verdad no se ofende por ser examinada. Y si este contenido te aportó claridad, quédate. Porque todavía hay muchas narrativas que necesitan ser revisadas con la misma honestidad con la que acabas de escuchar esta.